Hola Cáncer, bienvenido al Elí Astral. Te invito a suscribirte y ver el video completo para que sepas cómo puedes participar en el sorteo de lecturas privadas y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Me encanta leer para ti y el día de hoy vamos a hacer tu tarot semanal, ¿ok? Vamos a ver cuál es la carta que va a dirigir esta lectura de esta semana para ti. ¿Qué carta guía hay? Y tenemos el Caballero de Copas, ¿sí? Esta carta me habla acerca de una persona que tiene muchos sentimientos hacia ti, que están progresando de una manera súper fuerte. Vamos a ver qué más tiene para decirnos esta lectura. Sin embargo, podría ser una persona de signo Géminis, ascendente lunar o Venus, ¿sí? Pero veo que es alguien que tiene muchos sentimientos realmente nobles, bonitos y positivos. Bueno, comencemos tu lectura. Recuerda que es general. Si tú ya quieres algo personalizado, en la cajita de descripciones y en el primer comentario aparecen nuestros datos de contacto. Y recuerda que es general, entonces toma lo bueno, deja pasar el resto y siempre escucha tu signo ascendente. Esta lectura tiene 3 partes: mensaje general de los ángeles para tu vida, economía y amor. Si tienes una petición especial de oración, déjamela en los comentarios. Dice: no te culpes, rectifica. Siento que algunos de ustedes se están dando muy duro, o sea, se están autocastigando, juzgándose muy fuertemente, de una manera casi que injusta, por una decisión que ha traído la pérdida de una oportunidad importante. No sé si sea económica, amorosa, recuerden que es un mensaje general primero, pero te está diciendo que aún tienes la posibilidad de recuperar algo que creías haber perdido de manera definitiva y que esto no es así. Entonces creo que antes de ponerte a llorar, lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar, encontrar la manera, pedir señales al universo, quizá en sueños, para poder recuperar eso que has perdido, ¿sí? Si tú crees que aún hay posibilidades, que aún hay esperanza de recuperar eso que se te escapó de las manos, escribe gracias universo en los comentarios, tú sabrás a qué situación aplica. La naturaleza es tu consejera. Mira que en este caso siento que quizá tomarte unos días de meditación o un día, una tarde o un paseo te va a ayudar a despejar la mente en estos próximos días para que encuentres una solución a un problema, a este problema específicamente. Mira que dice fortuna en tus viajes. No sé por qué siento que hay relaciones que son a distancia o que están distantes. Me dice que te conviene realmente movilizarte. También para otros por temas laborales han estado meditando, pensando en un cambio de ciudad, de trabajo, y veo que también les conviene muchísimo, así que no hay que darle más largas, más espera. Pasamos ahora al tema de la economía. Mensaje general de la economía para ustedes esta semana, canalizado por el Grigori material. Dice: en los próximos días vas a tener suerte en lo material, pero no te dejes llevar por la ambición. Podrías cruzar límites no permitidos. Mira que todo en la vida tiene que tener un equilibrio y los próximos días son fundamentales para que tú, digamos, te demuestres a ti mismo más que a los demás que puedes actuar en consonancia a esto. Que no eres una persona desequilibrada, sino que por el contrario tu trabajo y tu vida personal se pueden mantener en balanza. ¿Listo? Veamos números de la suerte para estos días. Tenemos el número 24, el número 17 y el número 1. La carta del mago, una carta que nos invita a tener mucha, pero mucha confianza, ¿sí? Veamos ahora qué nos dice el gran tarot.
respecto a lo que viene en estos días y que nos aconseja. ¿Qué viene para los próximos días? ¿Qué nos aconseja? Ok. Comenzamos con este 5 de bastos, sí, una carta que es bastante importante porque nos habla que los próximos días podría haber como una especie de conflicto fuerte que podría ser una especie de obstáculo. Siento que va a haber un conflicto porque tú te vas a dar cuenta de un dinero o de una situación en la cual no se ha actuado de manera justa, no se ha hecho una repartición equilibrada, puede ser inclusive una especie de herencia, o esto puede ser una lectura en espejo, ¿sí? El hecho es que aquí va a haber un tema como de una documentación que se tiene que mejorar, que se tiene que corregir por el bien de todos, ¿sí? Para evitar problemas. Dice que lo mejor que puedes hacer es tener bastante prudencia y actuar de manera colaborativa, es decir, no contender con las personas que tengan que ver con este documento, sino por el contrario, hacerlo de una manera muy diplomática. ¿Qué te aconseja? Aquí vuelve y me dice, primero que todo, no confiar del todo, digamos como en personas en las cuales tu instinto te vaya a decir que no tienes que hacerlo, ¿sí? Veo que aquí hay una preocupación muy grande por un tema económico en el cual están implicadas varias personas y que tienen que manejar con bastante prudencia, madurez y sensatez. Ir despacio. Veo que aquí ha habido un problema en el cual se ha quizá dado las cosas de manera injusta, no porque las personas o las partes la quieran, sino básicamente porque todo se hizo muy deprisa y ahora las cosas tienen que hacerse despacio. Veo que es un tema relacionado con documentación. Pasamos a la parte del amor, ¿sí? Veamos qué viene para los próximos días. Iniciales importantes esta semana. La letra X, la letra G, la letra M, la letra P grande y la letra A. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o la forma como le dicen a esa persona especial. Recuerden que este es un mensaje general. Si ustedes quieren separar solteros y conexiones, está el especial amor. Les recuerdo que los quiero muchísimo. Mensaje canalizado por Ángeles de la Batalla. Durante los próximos días podrían haber peleas numerosas, traiciones y descubrimientos de enemigos ocultos en su entorno. Miren que a la larga yo pienso que cuando nos habla de que se descubren o se caen máscaras, pues no es nada malo, ¿sí? Por el contrario, siento que el universo nos está librando de quizá estar rodeados de personas que nada que ver. Entonces siento que en el tema amoroso se van a estar cayendo bastantes máscaras. Vamos a ver qué viene para los próximos días. Wow, miren que salieron cartas muy similares a la anterior y a pesar de que volteé el mazo, pues salieron muy repetidas, todas invertidas. Bueno, aquí me habla que los próximos días probablemente te sientas desengañado de una situación en la cual tú estabas sospechando una especie de triángulo amoroso, ¿sí? Y veo que esa persona básicamente en el momento en el que tú le confrontes, en lugar de aceptar las cosas, lo que va a hacer es enojarse. Se va a hacer como dice en el meme, se va a hacer la víctima. Esa persona lógicamente no va a aceptar. Aquí yo ya veo por qué me habla de traición y de enemigos ocultos. Y veo realmente que una persona no ha correspondido a tu lealtad. Esto de verdad es triste, pero es importante que todas estas cosas salgan a la luz. Y que te des cuenta de que esto no es justo contigo, ¿sí? Veo que realmente es una persona del pasado de tu persona especial que ha regresado nuevamente a su vida y es muy difícil, la verdad, que rompan ese vínculo o esa conexión. Pero estas cosas tenían que salir a la luz para tu bien, porque siento que no te estaban dando
paz, no te estaban dando tranquilidad y que este 10 me dice que esta persona realmente fue muy poco sincera contigo en las últimas semanas. Así que si hay un riesgo de ruptura, sí. Pero siempre todo va a ser para bien. Te invito a que complementes esta lectura con la última lectura de Piscis, ¿sí? Y que si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas cada mes, cumplas todos los siguientes requisitos: estar suscritos, activa la campanita, dale like al video, déjame un comentario con un corazoncito y así sabré que lo viste completo. Adicionalmente, ve a Piscis, invita a tus amigos, ¿sí? De esa manera apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Te queremos mucho, bendiciones. Bendigo enormemente tu camino, bendigo enormemente todos y cada uno de los días que nos quedan durante este mes. Bendigo tu procedencia, tu trabajo, tu familia, tu salud, el dinero, todos y cada uno de los sueños que tú tengas, que pongas en manos del universo, decreto que se hacen realidad. También pido una protección especial para la persona que se encuentra leyendo o escuchando este video. Pido que su familia, sus seres amados, estén siempre protegidos y sean guiados por una cobertura especial. Pido también que todos los sueños, las metas y los anhelos de su corazón se cumplan hoy y siempre. Decretamos una lluvia de bendiciones y de prosperidad. Escribe amén si así lo crees y comparte este video, suscríbete.